Vamos a comenzar con la programación de nuestro sistema veterinario. Durante el transcurso del curso vamos a ir agregando nuevas tablas a nuestro diseño de la base de datos. Primeramente vamos a crear los modelos y las migraciones de la tabla tipo de mascota y de la tabla razas. Un tipo de mascota va a tener muchas razas, por eso aquí tenemos una relación de 1 a muchos, y aquí tenemos la llave foránea que está relacionada con la tabla tipo de mascota. Simplemente en nuestra consola vamos a crear el modelo con la opción "-m" para que cree la migración para nuestro modelo. Pero me di cuenta que al crear un modelo que contiene 2 palabras tenía que seguir la convención que Laravel nos sugiere, es decir, tenía que ser sin el subguión y la primera letra de cada palabra tenía que estar en mayúscula. Es por eso que cuando se creó el modelo tipo de mascota tuve que cambiar la segunda palabra, la primera letra de la segunda palabra, ponerla en mayúscula y quitar el subguión para seguir las convenciones que Laravel nos sugiere. Y no tuve ningún problema al crear un modelo para la raza. Aquí se creó correctamente el modelo y la migración. Entonces la forma correcta de crear un modelo que contiene 2 palabras, por ejemplo Pet Category, esta era la forma correcta de crearlo. La primera letra en mayúscula, de la segunda palabra también en mayúscula. Y aquí podemos ver que la migración se ha creado a través de un subguión, o sea, Laravel de forma automática le ha agregado el subguión y lo ha convertido en plural. Y esa es la forma correcta para crear los modelos. Nos dirigimos a la migración que se ha creado el tipo de mascota y simplemente le he agregado el primer campo que corresponde, que es el nombre. ¿Cuál es el nombre de ese tipo de mascota? Puede ser perro, gato. Y no le he agregado el timestamp. No creo que sea necesario saber la fecha de registro y actualización. Y en el modelo tuve que poner timestamp igual a false. Cuando registre un tipo de mascota, el sistema no pida que ingrese la fecha de registro y actualización. Además le he agregado este atributo para indicarle de que cuando registre un tipo de mascota no considere el campo ID, pero sí considere los demás campos, como es el campo name. Entonces es necesario agregarle este atributo para poder registrar un tipo de mascota. Y también hay que definir la relación de 1 a muchos. Un tipo de mascota puede haber muchas razas. Definimos el método breeds que hace relación de tiene muchas razas y hace referencia al modelo breed que hemos creado. Con la tabla breeds que tiene la llave foránea tenemos que crear la llave foránea y el campo name. Entonces hay 2 maneras de crear esa llave foránea en Laravel 10. La primera manera es crear el ID, el nombre de ese campo, y luego convertirlo en llave foránea haciendo referencia al ID de la tabla PetTypes y aplicando onDelete Cascade, es decir, que se eliminen las razas. Si es que se elimina un tipo de mascota, de forma automática se van a eliminar. Esa es la primera manera. Y la segunda manera, que es más corta, es llamando al método foreignID. Aquí ya crea el campo PetTypeID y estamos restringiendo que pertenece a la tabla PetTypes, y aplicamos el método Cascade onDelete que lo va a eliminar en cascada. Cuando se elimine un tipo de mascota también se van a eliminar las razas que están asociadas a ese tipo de mascota. Y también le he quitado el método timestamp porque no lo considero que sea necesario. Y en el modelo breed tenemos que hacer las relaciones, es decir, una raza pertenece a un tipo de mascota. Entonces creamos el método PetType. De igual manera aquí declaramos timestamp a falso. Aquí le decimos que no queremos registrar el ID, pero sí queremos registrar los demás campos como es PetTypeID y el nombre. Accedemos al método PetType donde estamos diciéndole que una raza pertenece
a un tipo de mascota. Después de haber creado la estructura de la tabla en las migraciones, necesitamos ejecutar el comando php artisan migrate para que se creen las tablas en la base de datos. Una vez ejecutado ese comando, tiene que crearse la tabla breeds y la tabla peptypes en nuestra base de datos. Después de haber definido las relaciones en nuestros modelos, como está en nuestro diseño de base de datos, un tipo de mascota puede tener muchas razas y una raza pertenece a un tipo de mascota. Hay que ejecutar el comando para crear el CRUD de nuestro modelo de tipo de mascota. Make filament resource, creamos el recurso. Aquí también tenemos que definirlo cuando hemos creado el modelo con la migración. Si son dos palabras, la primera letra en mayúscula, de la segunda palabra también tiene que estar en mayúscula. Y nos va a crear la carpeta filament. Y en este archivo recursos peptype es donde tenemos que definir el formulario como text input y que sea requerido. Además, en la tabla también tenemos que visualizar ese campo text column que sea buscable, es decir, que podamos buscar este tipo de mascota a través de este input. Si escribo ratón, entonces me va a buscar ratón. Para eso sirve este método searchable. Activa el buscador para este campo. Entonces, para mostrar el CRUD de este modelo solamente hemos definido aquí los campos y aquí estamos mostrando ese campo y ya podemos registrar un nuevo dato, por ejemplo pájaro, crear, y me redirecciona a la tabla. También podemos editarlo, pájaro 2, y también me redirecciona a la lista y aquí me muestra un mensaje que fue guardado. También puedo eliminarlo. Si yo selecciono esto, aquí puedo hacer clic en eliminar y se elimina correctamente. Entonces ya hemos creado un CRUD para nuestro modelo tipo de mascota. Y para crear un CRUD para nuestro modelo de razas que está relacionado con la tabla tipo mascota, de igual manera tenemos que ejecutar el siguiente comando: make filament resource, el nombre del modelo breed, y le agregamos la opción generate para indicarle que es una tabla relacionada. Una vez ejecutado ese comando, de igual manera se va a crear la carpeta resource breed y el archivo resource breed. En este archivo resource breed es donde vamos a definir ya no como un text input sino como select. Hacemos referencia a la llave foránea y aplicamos el método relationship. Hace referencia al modelo peptype y accedemos al campo name para que muestre el nombre de los tipos de mascota. Además le decimos que sea requerido y que sea searchable, es decir, que podamos buscar en el select la palabra, y preload para que cargue los nombres de los tipos de mascota. Si quitamos este método preload, solamente vamos a poder buscar, por ejemplo, perro y seleccionarlo. Si agregamos ese campo preload y actualizamos, me va a mostrar todos los tipos de mascota y voy a agregar la raza, por ejemplo pericote, crear, y se dan cuenta que no me redirecciona a la tabla breeds, sino solamente me muestra el mismo formulario. En cambio aquí en el modelo peptype sí me redireccionaba a la tabla. Eso es porque en la carpeta peptype, en el archivo create, he agregado este método getRedirectURL para que me redireccione al index. De igual manera, cuando edito un registro, que me redireccione al index. También tendríamos que agregar ese mismo método en el archivo create. Ahora, en el recurso para el modelo breed, después de haber definido el formulario para que me muestre los campos, tengo que mostrar en la tabla los registros. Entonces simplemente declaro aquí la columna, accedo al modelo peptype y al campo name. Le digo que va a ser ordenable, es decir, que voy a poder ordenar este campo. También le digo que muestre la columna name
y que va a ser buscable este campo. Como le dije que va a ser ordenable, entonces puedo ordenar aquí de forma ascendente y descendente. Y además el campo name también va a poder ser buscable. Aquí podemos ver que se ha buscado la palabra. Podemos editarlo. Y aquí podemos ver el registro que se ha editado correctamente. Y también podemos eliminar. Por ejemplo, aquí como tenemos dos tablas relacionadas con su llave foránea, en la migración hemos indicado que se va a eliminar en cascada. Si es que se elimina un registro de tipo mascota, se van a eliminar todas las razas. Aquí por ejemplo tenemos gato que tiene una raza persa. Entonces si yo elimino este registro, confirmo y voy a razas, ya no existe el registro gato con la raza asociada. Se ha eliminado de forma automática porque hemos establecido en la migración de que se elimine en cascada cuando eliminamos un registro tipo mascota.